de 5 puntos. Y de ahí sacó 20 también. Señores alumnos, buenas noches. Doctor Delgado, buenas noches. Doctor Tejada, muy buenas noches, señores alumnos, muy buenas noches. ¿Cómo sucede? Bien, doctor, acá presto para iniciar la clase. Usted dirá si ya iniciamos. Perfecto, Doc. Yo creo que le podemos dar unos 3 minutos más. Son 27 alumnos. En total el grupo es de 100. Esperar a Caramba, que ya. ingresen. Ya, 8 y espero, 5 podemos espero. empezar, doctor. Esperamos, no hay problema, doctor Delgado, no hay problema. Esperamos un ratito más. Si son 100, entonces estamos en 30. Todavía falta un poquito más. Espero. Gracias, Doc. Ya de nada.
Doctor Tejada, ya podemos dar inicio a la clase. Tenemos 42 alumnos y no es justo tampoco que los alumnos que han entrado a la hora continuemos esperando a los demás. Vamos a iniciar, Doc. Perfectamente. Muy bien, doctor Delgado. Muchas gracias. Hoy día vamos a tocar el tema de apendicitis. Eh, Nosotros tenemos conocimiento de que durante la práctica profesional la apendicitis es una de las patologías más frecuentes en las emergencias, razón por la cual tenemos que estar enterados de el problema. Entonces, para eso tenemos que saber también la presentación, el cuadro clínico y las alternativas de tratamiento. Eh, Ahora, en esta época de globalización, lo que empleamos es con frecuencia lo que es la apendicectomía laparoscópica, o utilizamos la laparoscopía con más frecuencia que antes, ¿no? Para diversas patologías. Entonces, vamos a... Muy bien. Entonces, nosotros empleamos la laparoscopía en abdomen agudo quirúrgico, tanto para algunas emergencias y entre ellas las... Podemos clasificar, por ejemplo, qué cosa es un abdomen quirúrgico. Entonces están las emergencias abdominales traumáticas, las no traumáticas, y las no traumáticas se dividen en inflamatorias, eh, perforación de víscera hueca, las obstructivas, las hemorragias, las vasculares, etcétera. Entonces, en el abdomen agudo no traumático, se puede comparar, pues, entre la laparoscopía y la ecografía. Vemos, pues, que siempre la laparoscopía va a ser de repente eh, más sensible que la ecografía, ¿no? Y evita la laparoscopía también perder mucho tiempo con nuestros pacientes. En el abdomen agudo no traumático se puede hacer, pues, videolaparoscopía diagnóstica, videolaparoscopía diagnóstica y terapéutica, videolaparoscopía, tratamiento, o sea, terapéutica,
Y bueno, pues las posibilidades, las ventajas que tiene las incisiones son más pequeñas, menos trauma para la pared abdominal. Entonces, la cirugía laparoscópica, por ejemplo, en emergencia fue utilizada hace tiempo, sobre 582 intervenciones, por ejemplo, laparoscópicas, 190 eran apendicitis, 266 colecistitis, 33 pancreatonecrosis, 39 úlceras perforadas, etcétera. O sea, hay una alta ventaja con respecto a a la abierta y que de repente nos va a ser muy útil para las soluciones de la emergencia. Obviamente estamos hablando de una institución que cuenta con todos los medios, ¿no? El porcentaje de conversión también es del 7%. Y hay complicaciones también, porque siempre en las cirugías hay pues, sus complicaciones que son por las intraoperatorias, las posoperatorias y porcentaje también de fallecidos. La laparoscopía, tenemos que tener en cuenta que en el caso del trauma a veces es difícil entrar con una laparoscopía, puesto que a veces hay muchos cambios hemodinámicos en el paciente que no nos van a dar la facilidad y el tiempo para entrar con la laparoscopía. Entonces uno tiene que entrar definitivamente con una cirugía abierta para solucionar el problema rápidamente. Recordar que, bueno, pues los traumas no respetan ni edad, ni sexo, ni condición social, ¿no? Y entonces, en las emergencias no traumáticas están las apendicitis, la pancreatitis, la diverticulitis, la peritonitis y la colecistitis aguda. Ante un dolor abdominal, en nuestra emergencia o ante nosotros vemos a un paciente, la mejor hay dos indicaciones que hay que tener en cuenta. No hay que tomar o no administrar, no indicar ningún analgésico y, y no consultar con un clínico. Si hay un dolor abdominal, tiene que haber un cirujano para que lo evalúe el paciente. Eh, con respecto a la laparoscopía versus la cirugía abierta, son las mismas indicaciones, el mismo procedimiento, es decir, todo es igual, ¿no? Excepto los resultados porque ahorra tiempo, etcétera, que vamos a conversar más adelante. Entonces, cuando hay un abdomen agudo no traumático, es un dolor abdominal difuso, no muy preciso, y que no tenga un diagnóstico de 4 a 6 horas, se debería plantear una laparoscopia diagnóstica con la finalidad de visualizar el problema, ¿no? Y recordar que para eso tiene que estar el paciente siempre hemodinámicamente estable. Muy bien. Entonces, ¿cuándo no usar la laparoscopía? Cuando no está hemodinámicamente estable el paciente y cuando hay discrasias sanguíneas. Y hay contraindicaciones relativas como la insuficiencia respiratoria, la distensión abdominal, la hipertensión portal o el riesgo cardiovascular elevado. Entonces ahí es preferible mejor una cirugía convencional. Muy bien, entonces, si nos remontamos a la historia y hablamos de lo que es la apendicitis aguda como parte del cuadro doloroso del abdomen, vemos pues que a través del tiempo, desde el año 1736, a, a, Mayan hace pues la primera apendicectomía a un niño de 11 años. Luego viene Heister, que describe el dolor producido por la apendicitis, y así varios autores van colaborando, haciendo su contribución con respecto al manejo del síndrome doloroso abdominal y la apendicitis. A través del tiempo, llegamos pues a la época pues de Morton, en que en Filadelfia diagnostica y extirpa un apéndice agudamente enfermo, ¿no? Y en el año 1889, Charles McBurney, en Nueva York, publica el diagnóstico precoz y la intervención quirúrgica temprana. Y por eso es que la incisión lleva su nombre, la incisión de McBurney. Entonces,
Delafoy en el año 1896 introdujo el concepto de que nadie se debe morir por apendicitis aguda cuando ésta se opera en forma precoz. No existe tratamiento médico para la apendicitis. Murphy indicó cuando un apendicolito muere, alguien tiene la culpa. Un paciente que tiene apendicitis muere, alguien tiene la culpa. ¿Por qué? Porque no fue atendido a tiempo, fue dejado mucho tiempo en espera y entonces la enfermedad es evolutiva y pasa a las complicaciones. Entonces, también en la época ya del siglo XX, entonces empieza también a haber evolución en el manejo de la apendicitis y la apendicectomía, ¿no? En el año 1987 se realiza la apendicectomía laparoscópica en los primeros trimestres del embarazo. Miren, ya va avanzando el manejo de la apendicitis con laparoscopía en la gestante. Entonces, nosotros tenemos que saber y recordar la anatomía quirúrgica. Entonces, todos tenemos que tener en cuenta que el apéndice cecal está en el ciego y que es la confluencia de las tres tenias que van a terminar con la proyección del apéndice y que este apéndice tiene ubicaciones, ¿no? Que puede ser pelviana, preilial, retroilial, retrocecal o ascendente. Entonces hay diferentes posiciones de lo que es el apéndice. Importante también ver la irrigación. Si nosotros recordamos que el lado derecho del colon está irrigado por la mesentérica superior, entonces acá está la arteria apendículo bicéfalo-cólica. Entonces tenemos acá una proyección de lo que sería acá está el meso del apéndice, ¿no? Con su arteria. Entonces, esto nos sirve para poder determinar en el procedimiento de la apendicectomía el control vascular y luego el control o el tratamiento del órgano afectado. Muy bien. Acá para recordar la mesentérica y su división y su irrigación en el colon derecho, en el ilion y en la región cecal. Y eso lo recuerdan de su anatomía. Hay variantes, sí, no los voy a cansar ahora con las variantes porque no es el tema, pero sí es importante tener en cuenta que existe variantes anatómicas con respecto a la distribución de las arterias, pero que igual caso, cuando se realiza la apendicectomía, esa tiene que ser siempre con el control vascular previo y luego el manejo del órgano en sí. Muy bien. Entonces, recordamos, acá estamos viendo, por ejemplo, la válvula cecal, ¿no? Para tener nosotros en cuenta abriendo ya el ciego, cosa que no lo vamos a hacer, porque eso ya es para el cirujano en sí. Y vemos acá el resto de distribución anatómica de la parte vascular de la aorta y la rama de la mesentérica superior e inferior que sostiene el néter, que eso lo pueden recordar. Acá está la posición del apéndice con respecto al ciego y al ilio. Entonces acá tenemos pues un apéndice preiliar, como le dije, la retroilial, la abdominal, la pelviana y la retrocecal. Entonces hay varias posiciones en que puede estar ubicado el apéndice. La apendicitis aguda es la causa más frecuente de abdomen agudo de urgencia. Se presenta más o menos en 1.33 casos por mil en el sexo masculino y 0.99 por mil en el sexo femenino. Desde 1 año hasta los 89 años. El promedio de edad afectado son los 22 años. Si ustedes se dan cuenta y ven las patologías que ocurren, que acuden a la emergencia, cuando menos el 50% son apendicitis. El 25% está en menores de 14 años, 75% en menores de 35 años.
La tendencia quirúrgica pues ha bajado en el mundo por mejorar el diagnóstico, del diagnóstico clínico quirúrgico de la pues, del cuadro appendicular, para evitar tener pues que entrar en abdómenes en blanco, que sí existen de todas maneras. Entonces la apendicitis aguda es más frecuente en América del Norte, en las Islas Británicas, Australia, es menos frecuente en el Asia, en el África Central y en los esquimales, ¿no? La causa principal es la obstrucción de la luz appendicular y esta se presenta por hiperplasia de los folículos linfoides en un 60% de los pacientes jóvenes, ¿no? Como causa de apendicitis en un 38% es el fecalito, que también puede ser un cuerpo extraño, como por ejemplo los parásitos. Se secreta moco en la luz appendicular, la bacteria se va multiplicando, obviamente ya está obstruido, entonces en la parte obstruida distal va a haber aumento de la secreción de moco en la, appendicular, ahí las bacterias van a multiplicándose rápidamente, hay secreción de exotoxinas y endotoxinas que van a dañar el epitelio del apéndice, ulcerando la mucosa, causándole también esta proliferación celular, y las toxinas van a también aumentar, va a haber gas en el interior, va a haber inflamación y se va a distender, y esto va a hacer que se inicie el proceso inflamatorio, que a medida que va distendiéndose va a haber pues un grado de isquemia, y luego va a haber necrosis, y luego va a haber perforación, etc. Entonces son las etapas del cuadro appendicular. Entonces, con la presión, la presión intraluminal aumentada, al haber presión intraluminal aumentada va a haber una distensión. Esta distensión va a hacer que disminuya la irrigación. Esta irrigación va a hacer que haya isquemia en la zona afectada vascular, lo que va a llevar a una gangrena. Luego va a haber un absceso local y puede haber luego perforación con peritonitis generalizada. En la bacteriología, en la apendicitis aguda, los principales gérmenes cultivados son pues, la E. coli, el Bacteroides fragilis. Puede existir una variedad de bacterias facultativas y anaerobias en la apendicitis, después es una infección polimicrobiana. Los cultivos solo se deben hacer para pacientes que están inmunosuprimidos o para los pacientes que han desarrollado un absceso, ¿no? Después de la apendicitis. Los antibióticos, el manejo antibiótico en la apendicitis no perforada es por lo menos cuando menos 24 48 horas. Generalmente a veces es profiláctico, pero ya tenemos un paciente que ya está necrosada, ya el manejo es diferente. Acá podemos apreciar los microorganismos comunes que se encuentran en pacientes con apendicitis aguda. Hay aerobios y anaerobios, ¿no? Entonces, entre los aerobios tenemos pues los bacilos gram negativos, como por ejemplo la E. coli, la Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella. Hay cocos gram positivos, como el Streptococcus, especie y la Enterococcus. En los anaerobios están pues los bacilos gram negativos, y tenemos pues los bacteroides frágiles, las especies de bacteroides y las especies de Fusobacterium. Hay cocos gram positivos como el Streptococcus y los bacilos gram positivos como el Clostridium. El diagnóstico, tenemos nosotros que al recibir nuestro paciente en la emergencia, tenemos que hacer una buena historia clínica, que es la que nos va a llevar al diagnóstico. Para eso, ahí tiene características el cuadro de apendicitis aguda. Por ejemplo, el dolor abdominal, que puede ir acompañado de náuseas, vómitos, anorexia, ¿no? Paciente que come probablemente no tenga apendicitis. Es un dato que uno lo evalúa en la emergencia y le pregunta al paciente, ¿tienes hambre? Sí, ya. Hay que observarlo o volverlo a reevaluar para ver si en realidad es una apendicitis o no.
Al examen del abdomen uno puede encontrar que hay disminución de los ruidos ciroaéreos y el punto doloroso de Van Buren va a estar presente. Va a haber un signo de Rousing, que el Rousing es comprimir la fosa ilíaca izquierda y la distensión por los gases se va a sentir en la fosa ilíaca derecha donde va a haber dolor. Hay maniobra del psoas que consiste en extender la pierna hacia atrás en posición en decúbito lateral izquierda y el signo del obturador o tacto rectal. El tacto rectal es un dato importante porque nos puede determinar si hay un apéndice que está en posición pelviana, por ejemplo. Si se presentara la perforación apendicular, vamos a encontrar que el dolor abdominal aumenta, pero y luego disminuye. Pero en cambio de eso va a haber una rigidez abdominal, lo que encontramos nosotros como un abdomen en tabla. La temperatura va a estar elevada, puede estar en 39 grados centígrados a 40. Y puede haber taquicardia en estado tóxico. El dolor abdominal es el principal síntoma inicialmente difuso y luego se focaliza en fosa ilíaca derecha. Es lo que nosotros interpretamos como un periodo de migración. ¿No? Uno evalúa al paciente y el paciente va a referir de que tiene dolor generalmente en epigastrio o muchas veces lo refiere un poco más abajo, casi en mesogastrio, que luego de 6 a unas horas, 6 a 12 horas podría migrar al lado derecho, a la fosa ilíaca derecha. Por eso uno dice, ha habido migración. El dolor ha migrado del epigastrio o del mesogastrio hacia la fosa ilíaca derecha. Y eso se va a acompañar de anorexia, de distensión abdominal, y que esta va a ser la previa para que el paciente pudiera presentar cuadro de vómito. La temperatura va a subir, va a ser una temperatura algo elevada, va a haber una temperatura, hay que ver la diferencial de la temperatura. Entonces la temperatura va a ser más alta cuando esta esté relacionada con una gangrena apendicular. A la inspección uno nota pues una discreta distensión, el paciente también puede que respire muy suavemente porque está adolorido. A la palpación en la fosa ilíaca derecha va a haber el punto de McBurney, que es el punto ubicado entre el ombligo y el espina ilíaca anterior superior. Uno lo divide en 3/3 esa línea y la unión del tercio medio con el tercio externo, ahí está ubicada el punto de McBurney. El punto de Lange también es otra manera de evaluar y es uno traza una línea de una cresta hacia la otra, divide esa línea en 3/3 y en el tercio medio con el tercio externo, entonces es el punto doloroso, también es el signo de Lange. Y también está el punto de Morris, el punto de LCN. Hay varias maneras de evaluar la sintomatología, la signología de la apendicitis. Acá hay una lista, por ejemplo, es uno de Bloomberg. El Bloomberg es cuando uno coloca los dedos muy suavemente y presiona el abdomen sobre la fosa ilíaca derecha y lo suelda bruscamente, entonces puede haber pues el dolor, ¿no? Y si este se repite, entonces en los 4 cuadrantes uno puede inclusive decir que hay hasta peritonitis porque el dolor está difuso, entonces puede ya sospechar que se trata de una apendicitis complicada, obviamente haciendo relación clínica entre el cuadro que presenta el paciente y las horas que han pasado. Es importante, porque esta patología es evolutiva, no es que le dio el apéndice y ahí se queda esperando hasta que alguien se anime a evaluarlo de opere y no pasa nada. No, esta es evolutiva. Hay otros signos como el Chutro, el Puster, el de la Foya, Aarón, etc. ¿No? El signo del obturador, el signo de Samner, etc. Ahora, el tacto rectal es una evaluación, es un examen importante. Se supone que nosotros como cirujanos siempre evaluamos a nuestros pacientes de forma integral.
Y al hacerlo de forma integral, vemos pues de que tiene uno que hacer el examen completo del cuerpo humano, sobre todo si el paciente es quirúrgico. Y entre ellas está incluido el examen del tracto rectal, ¿no? Entonces, al hacer evaluación en un cuadro de doloroso abdominal sospechada de apéndice, uno hace un tacto rectal en el fondo de saco, que va a tocar, si es mujer, obviamente va a ser el fondo del saco de Douglas, ¿no? Pero en la signología del tacto rectal le llaman el grito de Douglas porque se está en relación con el saco, ¿no? Pero es una irritación del saco, del fondo del saco porque está irritado por la secreción purulenta. Cuando el tacto es bien manual entre el tacto rectal y el abdomen, en la región pélvica, entonces ya estamos hablando de del signo de San Martín, ¿no? Y hay otros signos que de repente no son tan importantes, pero que sí existen. Entonces, el examen consiste pues en el tacto rectal, que es importante para evaluar. Acá, por ejemplo, con el tacto rectal están haciendo una punción, ¿no? De una colección para drenar y ver la característica del absceso. Muy bien, entonces acá un poco los estadios del cuadro apendicular para ver pues, cómo es hay fases, ¿no? Premonitosa, la supurada, la necrosada y la perforada. Entonces son varias etapas que tiene el cuadro apendicular que uno tiene que recordarlo con frecuencia a la hora, sobre todo a la hora de hacer el reporte operatorio, porque uno en el examen clínico no puede predecir qué cosa está pasando. No, el examen de la anatomía quirúrgica y a la pieza operatoria es vista por el cirujano o enviada a patologías en los que no va a dar el diagnóstico definitivo de lo que cosa se trata. Cuando se hace la evaluación de la analítica de sangre en el paciente que llega con cuadro pendicular, vamos a encontrar que el paciente está con una leucocitosis, ¿no? Puede ser más de 10.000 con desviación izquierda, que en el anciano, por ser una persona que tiene algún estado de inmunosupresión, no va a haber mucha respuesta. Así como no hay leucocitosis o con desviación izquierda en el anciano, a veces tampoco tienen temperatura elevada, pero sí existe el cuadro doloroso abdominal y la migración. En el examen de orina puede encontrarse pues, el glóbulo rojo, puede haber una hematuria, porque hay una inflamación en contacto con el uréter o con la vejiga, entonces que pudiera dar la signología diferente. Desde el punto de vista de imágenes, puede encontrarse un aumento del ciego, se puede ver a veces con una radiografía del fecalito o aumento de gas en la fosa ilíaca izquierda. La ecografía nos va a dar el tamaño del apéndice o la presencia de una colección. Y la tomografía sí nos va a dar el dato de un absceso si lo hubiera, y uno puede calcular los volúmenes del absceso y también la ubicación. Pero cuando es un problema ya más serio, entonces hay diferentes ubicaciones en los compartimientos del abdomen que puede darnos pues un absceso. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial tiene que ver con los cuadros clínicos, ¿no? Hay diferentes patologías que están inmersas en este cuadro que en el momento de evaluarlo al paciente uno tiene que tenerlas en mente para, según la anamnesis que va haciendo con el paciente, más el examen clínico, las va descartando, ¿no? Y anotar su presunción diagnóstica. Puede haber solamente una gastroenteritis. Han habido varios cirujanos que más de una vez han operado una gastroenteritis, una gastroenterocolitis, inclusive con dolor abdominal, que no calmaba, ha terminado sacando el apéndice normal y con el antibiótico se ha curado ya la diarrea. Ha pasado. Puede haber infección urinaria, una pielitis, una litiasis ureteral, una salpingitis, absceso tubovárico. Puede haber ruptura del quiste de ovario, ruptura del folículo, puede estar en ese momento, se ha roto, ha eclosionado el folículo y da dolor de fosa ilíaca derecha, porque la sangre que cayó cae en la zona
de la que está ubicada el apéndice también, entonces causa irritación peritoneal y puede ser dolor. Por eso es que tiene que ver, por ejemplo, migración, ahí encuentra ya hace uno una unidad clínica entre lo que se supone que debe haber y lo que podría o tiene. Neumonías basales, colecistitis, úlcera péptica perforada, embarazo ectópico, enteritis regional, epididimitis, torsión testicular, intususcepción intestinal, adenitis mesentérica, etc. Entonces, hay una diversidad de patologías que siempre es bueno tenerlas en cuenta de acuerdo a lo que uno va indagando en el paciente, ¿no? Puede presentarse diarrea con apendicitis, ¿no? Entonces, un paciente que tiene dolor en fosa ilíaca derecha y que tiene todas las características de ser una apendicitis, tiene que entrar a la sala de operaciones. En ese caso es mejor operarlo que dejarlo sin operar. Porque si es una apendicitis y uno no lo valora como tal, ese paciente va a ir evolucionando de apendicitis a peritonitis. Y el cuadro es diferente. Entonces, el diagnóstico diferencial, pues tenemos que ver con patología que corresponde a manejo médico, con patología de hígado, vías biliares y páncreas, gastrointestinal, renal, intestinal propia, ginecológica, etcétera. Puede haber una tifoidea, que puede haber fosa ilíaca derecha, una gastroenterocolitis, una intoxicación alimentaria, indigestión, peritonitis primaria, la púrpura de Henoch-Schönlein, o sea, hay diferentes patologías, ¿no? Entre las biliares, de la hígado biliar está pues, la colecistitis aguda, el plastroma vesicular, el absceso hepático, la pancreatitis aguda, ¿no? La úlcera duodenal perforada, úlcera gástrica, trombosis mesentérica, obstrucción intestinal. ¿Por qué? Porque estas nos van a dar dolor difuso del abdomen también. Entonces, por eso que hay que indagar y afinar el diagnóstico. Problemas renales, si tienen dolor en la fosa ilíaca derecha, pero, por ejemplo, si fuera un cólico renal, habría que indagar cómo inició el dolor. ¿El dolor fue con migración de epigastrio, mesogastrio, fosa ilíaca derecha, o es que va de la espalda hacia adelante, hacia la región inguinal o escrotal? ¿No? Entonces, toda esa análisis hay que tenerla presente en ese momento para hacer el discernimiento respectivo. Puede haber hidronefrosis, pielonefritis, absceso perirenal, etc. Problemas ginecológicos, un embarazo ectópico, por ejemplo, sí nos puede dar, porque a veces los pacientes son también malos informantes. No nos dan el dato clínico y se trata de una paciente mujer de que tiene con dolor en fosa ilíaca derecha, pero ya vemos que si fuera un ectópico roto, tenemos que ver pues cómo está la frecuencia cardíaca, está taquicárdica, si tiene fiebre, no tiene fiebre, cómo está la presión, ¿no? El abdomen cómo está, hay colección en la ecografía, varias cosas que nos van a dar, de repente nos van a sacar del cuadro para pensar en otra cosa. Puede haber un quiste de ovario película torcido, un folículo ovárico roto, salpingitis o una pilosalpingitis, una enfermedad inflamatoria pélvica también, un EPI puede ser también que esté metido ahí. Entonces, en el algoritmo que uno aprecia en la literatura, vamos a encontrar pues, lo que se llama una presentación típica del apendicitis, porque hay también las presentaciones que no son medio bizarras, pero que ya el cirujano tiene que afinar el diagnóstico u observar al paciente sin darle de alta para definir en pocas horas si el cuadro se aclara o no. Puede haber, pues, en la presentación típica hay un dolor de breve duración, puede haber rigidez abdominal y el dolor abdominal puede migrar al cuadrante inferior derecho del abdomen, ¿no? Y haber hipersensibilidad. Después del interrogatorio y el examen físico, vemos, pues, si es paciente un varón o no, una no gestante y una gestante. Entonces uno va avanzando con
el procedimiento de exámenes o de análisis y para luego llegar a la conclusión si es o no el cuadro de apendicitis aguda. Existen unos criterios que se llaman los criterios de Alvarado. Este es muy importante porque nos va a servir para hacer una cuenta de score y determinar si el paciente pudiera tener o no un cuadro appendicular, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, el dolor que ha migrado, la anorexia, la náusea, el vómito, ¿no? Dolor en la fosa ilíaca derecha. Es decir, hay toda una lista de análisis y hay puntuaciones que tienen más alto, ¿no? Por ejemplo, una leucocitos, una forma, un recuento leucocitario mayor de 10.000, por ejemplo, ya nos está dando un dato, ¿no? Entonces, la fosa ilíaca, otro dato, entonces ya van 4 puntos, ya, ¿no? Entonces es importante estos criterios para tener en cuenta a la hora del examen clínico. Los exámenes auxiliares que nos pueden ayudar en estos casos es también las tomografías, por ejemplo, ¿no? Es importante cuando la ecografía ya no nos da el dato que queremos saber. Pero como siempre se ha dicho en la escuela quirúrgica, el diagnóstico de la apendicitis es un diagnóstico clínico. La anamnesis y el examen físico nos da el diagnóstico. Cuando uno tiene alguna duda que sea una patología diferente a la que está pensando, entonces ya acude, por ejemplo, a la tomografía, porque de repente se trata de otra cosa, ¿no? Como, por ejemplo, si llega un cuadro appendicular y de repente encuentra una masa, entonces ya, ¿qué cosa fue? Un plastón appendicular, un tumor en el ciego, ¿no? Ya la cosa cambia. Entonces ya tengo que afinar la puntería y ya tengo que solicitar una tomografía que me va a dar una vista interna del abdomen. Acá pues está lo mismo que estamos evaluando de la escala de Alvarado, ¿no? Que hay síntomas, hay signos y los valores de laboratorio que hemos considerado importantes, ¿no? En la ecografía, por ejemplo, en las mujeres se les puede realizar, por ejemplo, una ecografía endovaginal cuando hay alguna duda diagnóstica, ¿no? O se trata de una mujer con, por ejemplo, en este caso de 46 años que está en premenopausia, pero tenía dolor en el cuadrante inferior derecho, con resistencia en la pared abdominal y leucocitosis. Se le tomó la ecografía y se notó que no era el tema del apéndice, sino que tenía un pio salpins que fue luego laparotomizada y fue confirmado el diagnóstico. O sea, no encontraron el apéndice, ¿no? Para eso no sirve. Igual la tomografía, por ejemplo, que estamos hablando de un varón con dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha y náuseas. Le realizan, le colocan los lentes de contraste, etcétera, y se aprecia el apéndice aumentado de tamaño. ¿Ven? Entonces ya está con líquido y con las paredes engrosadas. Entonces ya, por confirmar el diagnóstico con la tomografía, luego ya pues se concluye de que era una apendicitis y fue luego operado y se confirmó el diagnóstico. Entonces, hay pues varios estudios que tienen que ver con el rol de la tomografía computarizada en el diagnóstico de apendicitis aguda, en los pacientes que, por ejemplo, no hubo pues una respuesta o un hallazgo ecográfico no, valedero, ¿no? A pesar de que se usa la ecografía y de la tomografía, puede haber diagnósticos erróneos, porque acuérdense de que estas pruebas son también, pues, operador dependiente. No sé de ecografía, depende quién hace la ecografía
o de repente quién lee la lámina, la placa. Entonces, por eso es que en los servicios de cirugía, el cirujano debe tener presente y el alumno de medicina debe aprender a leer las tomografías, por ejemplo, o las ecografías, para que en esa etapa de entrenamiento le va sirviendo para, en el momento adecuado, de repente no tiene el informe oportuno, pero ella puede tomar una decisión solamente viendo la tomografía, la placa. Eh, Han hecho un estudio, han encontrado pues de que el diagnóstico erróneo de apendicitis es más alto en el sexo femenino que en el masculino, ¿no? Y en las mujeres en edad fértil todavía es también un poquito más alto. Entonces, en este cuadro, para ver las apendicectomías negativas, ¿no? Y miren la taza. Los varones son lo clarito y las mujeres son lo oscuro. Entonces vemos pues que las tasas de apendicectomías en blanco son altas, ¿no? Más en mujeres. Am, la tasa de apendicitis perforada es del 25,8%, ¿no? En los niños menores de 5 años y en los mayores de 65 años tienen más altos índices de perforación del 45 al 51%. ¿Por qué? Porque los adultos mayores de 65 años no dan mucha sintomatología, como dijimos al comienzo, no hay leucocitosis y no hay alza térmica. Entonces, a veces presentan el dolor, pero como la persona ya a través del tiempo se ha curtido un poco con el dolor de diferentes zonas de su cuerpo durante los años, entonces de repente también minimiza el dolor abdominal y no va al manejo. Cuando llega la emergencia, ya cuando el dolor ya no es soportable, ya está complicado. Por eso es que la, la, la tasa esta es elevada. Eh, Muchas veces se ha hablado de administrar antibióticos en el cuadro de la apendicitis y la observación, ¿no? Pero siempre se sugiere pues de que debe ser de manejo quirúrgico complementado con antibiótico de terapia si es necesario y evitar de que observar al paciente y no hacerle también el manejo quirúrgico porque la mortalidad es alta. Y se sospecha, pues, de que cuando hay perforación apendicular, cuando el recuento leucocitario es más elevado y hay alza térmica. Entonces, por ejemplo, acá vemos la apendicitis perforada, ¿no? Y entonces vemos varones y mujeres y vemos, pues, de que es más alto siempre en varones. ¿Por qué? Porque los varones, como les dije, tratan de no creo que sea ignorar el dolor, sino son más tolerantes tal vez al dolor, o de repente son más temerosos de ir a la emergencia, ¿no? Van hasta el último, por eso es que llegan en estado perforado, más que las mujeres. El manejo de la apendicitis aguda es quirúrgico. Esta, por ejemplo, en lo que corresponde a cirugía abierta, tendrá que ser un tipo, de acuerdo al tipo de incisión. No es puede ser directa, ¿no? Generalmente hacen escalonada o de frente van a la raíz del meso, lo ligan y le hacen apendicectomía. Y luego hay que manejar el muñón apendicular de acuerdo a lo que haya en los hallazgos y el drenaje también sí corresponde. El paciente se le puede hacer la reanimación hidroelectrolítica siempre y cuando sea necesario, porque vemos que nuestro paciente está en ayuno por el dolor, no toma agua, no come, entonces está deshidratado, puede haber disminución de la emisión de orina, el flujo urinario está disminuido, entonces hay que reponerle el volumen de pérdida o de falta de ingesta, ¿no? Y aplicar la antibiótico terapia según corresponda para aerobios y anaerobios.
eh, cada escuela de cirugía tiene su antibiótico profiláctico que utiliza, ¿no? Y de acuerdo a los hallazgos que tenga el paciente, puede agregar pues un manejo para anaerobios y gram negativos con la clindamicina o el metronidazol, ¿no? Siempre cuando hay un apéndice sano, entonces el cirujano tiene la obligación de examinar el resto del abdomen en lo posible para indagar cuál es una otra posible causa del dolor, ¿no? Y en ese caso hay que buscar la neoplasia del ciego, hay que buscar retrocediendo el lavable los escalas intestino delgado y ver si hay divertículos de Meckel o, Ahorita lo cambio. o si tiene alguna patología ginecológica. Entonces, acá podemos apreciar, por ejemplo, en esta lámina de acá, cómo el apéndice está detrás, una retrocecal, o cómo tiene posiciones diferentes, ¿no? Y esto es posible encontrarlo en diferentes tipos de pacientes. Y eso generalmente es el cuadro clínico que va a manifestar el paciente. Acá está la línea de McBurney, acá están los 3 tercios, y vemos pues, que en el tercio medio con el tercio externo, entonces esa es la ubicación del punto de McBurney. Acá es donde se realiza la incisión de McBurney también, que es una incisión oblicua en la fosa ilíaca derecha, y que se disecciona por planos hasta que se llega a la cavidad y se hace pues el manejo de la separación de lo que es el meso del apéndice, se hace el tratamiento correspondiente de cada uno de ellos, pero el vascular y luego el apendicular y luego se da el tratamiento del muñón. Acá, por ejemplo, acá están cortando encima de la ligadura, acá del muñón, y muchas veces pues el cirujano le hace una jareta para invaginar este muñón, ¿no? Acá, por ejemplo, está una variante, acá está yendo a la raíz del meso y luego ya lo separaron, ¿no? Y ya se van también a la base del apéndice. Acá hay una incisión, por ejemplo, para mediana. ¿Qué incisiones se pueden hacer en lo que es en la cirugía abierta? Tenemos la mediana, la paramediana, la McBurney, la transversa y la Rocky Davis. Son las incisiones que se suelen hacer en el cuadro de apendicitis aguda, obviamente dependiendo de las horas de evolución del cuadro apendicular. También por aquí voy a tocar seguramente el tema de la laparoscopía. Estas instituciones de la paramediana derecha, la Hallager o la Lenander está en el libro de Mengun de cirugía, ¿no? Entonces de ahí está tomado esto, porque de estas figuras. Entonces, si terminamos con la cirugía convencional, también tenemos que mencionar a lo que es la apendicectomía laparoscópica. Entonces, la apendicectomía laparoscópica también es muy útil en esta época porque mediante ella se hace el tratamiento de los cuadros apendiculares. Por ejemplo, en un estudio que hicieron en Estados Unidos, hace más o menos 300.000 casos de apendicectomías por año laparoscópicas. 20% de la apendicectomía son en blanco, o sea, siempre hay, ante la duda, mejor lo intervienen para evitar dejar problemas en el abdomen. En las mujeres fértiles hay siempre un error, como lo mencionamos en líneas arriba, y por eso para atenuar
Claro. Acá tú has visto cuando te marcan, ¿no es cierto? Sí, cuando está en la cúspide ahí. Cuando un justo baja, ahí es arteria portal, una vaina así. Pero tiene que estar en la punta. Ahí la... No, la punta no. O sea, bueno, ahí vas a ver que y así es todo, o sea, todo lo que te toca a veces. La verdad, a veces cuando, por ejemplo, inyectas a uno, Uy, Muy bien, ya podemos seguir. Ya. Entonces, hay que recordar siempre que el retardo en el diagnóstico aumenta la mortalidad. Por eso es que nuestros pacientes que acuden a la emergencia no hay que distraerlos con análisis de uno en uno o retardar su intervención en el centro quirúrgico. Paciente diagnosticado, paciente a hacer operaciones, porque de las horas depende su evolución postoperatoria. Si esperamos, si el paciente llegó hoy día con apendicitis a esta hora, que son las 5 para las 9, y lo voy a dejar para operar mañana a las 9 de la noche, son 24 horas valiosas que ha perdido y la enfermedad ha ido avanzando. De repente, mañana que entro, ya está con peritonitis, quién sabe, difusa. Entonces, por eso es que aquí sí tiene que ser rápida la decisión quirúrgica, ¿no? Para evitar que el paciente se nos complique. Entonces, ¿por qué la apendicectomía laparoscópica? Tiene sus ventajas. Ventaja en el diagnóstico, porque la vamos a mirar el apéndice. Ventajas en la intervención. Ventajas en evitar complicaciones. Ventajas en el postoperatorio y ventajas económicas también. Tal vez, si me refiero a los trócares y todo, va a ser de repente un poquito más caro, pero en estancia hospitalaria va a ser más barato. Una con otra. Entonces, la técnica quirúrgica tiene que ver con la posición del paciente, la disposición del equipo quirúrgico, la colocación de los trócares. La exploración de la cavidad abdominal se hace pues localización en el apéndice discal, se usa la pinza bipolar, se liga la base pendicular, se lava la cavidad y se revisa la hemostasia y se extrae el apéndice. Y el apéndice sale por los trócares o sale en bolsa, razón por la cual no hay una contaminación de la pared abdominal. Entonces, esta es una de las posiciones de la colocación de los trócares, acá hay otra, de acuerdo a los cirujanos, ¿no? Y eso nos va a permitir que el paciente evolucione mejor, ¿no? Entonces, lo que se hace pues es identificar y buscar el apéndice. Una vez que se ha ubicado con las pinzas, ¿no? Se divulsiona el meso para hacer la hemostasia correspondiente y luego con una clipadora, en este caso, porque también puede ser con un nudo intracorpóreo, se puede eh, ligar el apéndice y seccionarlo, ¿no? Bueno, que se ha seccionado, acá usan la paroscopía para el apéndice, para el meso, con las clipadoras que tiene suturas, grapas, entonces con eso soluciona el problema rápidamente, ¿no? Entonces es una cirugía rápida. Mediante la laparoscopía también se puede hacer lavado de la cavidad abdominal, se puede aspirar las secreciones purulentas, se puede explorar todo el abdomen bajo visión directa. Entonces tiene sus ventajas enormes para atender a nuestro paciente. Acá está, por ejemplo, están haciendo ya la ubicación del apéndice y aquí ya lo están clipando, ¿no? Acá están ya con una sutura mecánica. Desde el punto de vista técnico, quirúrgico, se puede convertir a cirugía abierta cuando no es posible contraer el apéndice. Cuando la laparoscopía no es necesario explicar el apéndice, un ratito.
disculpen. Luego, entonces, hemos visto que desde el punto de vista técnico, pues se pueden hacer tiene muchas alternativas, ¿no? Eh, por ejemplo, muchas veces el cirujano en la cirugía abierta tiene dificultades técnicas para hacer la apendicectomía, cosa que no ocurriría con la laparoscópica porque tiene el campo abierto para poder operar, ¿no? Salvo que hay algún desgarro en la laparoscopía o un desgarro en la base del ciego y aún así se pueden colocar puntos y todo lo demás. Entonces, las complicaciones de la apendicitis aguda pues, son, desde el punto de vista preoperatorio, por eso que le digo yo, hay que ver evolutiva, porque esta patología va avanzando, se va complicando con las horas. Entonces puede llegar pues desde blastoma pedicular, peritonitis localizada, luego generalizada, o sea, se hace un tremendo problema. Desde el punto de vista posoperatorio puede haber complicaciones también como sopa la infección de la herida, el hemoperitoneo, el absceso peritoneal, las fístulas, la obstrucción intestinal, entre otras, ¿no? Por las adherencias. Complicaciones sistémicas, puede haber flebitis de la porta, flebotrombosis, neumonía, telectasia, etc. Y desde el punto de vista de laparoscópico, las complicaciones que pueden existir pues, son infección de la herida, las que queden abscesos intraabdominales y pélvicos, que se haya roto el apéndice, que se haya soltado la ligadura del muñón, que haya una fístula porque el ciego estaba a la base friable o el ciego friable. Entonces, son cosas que pueden, porque a veces si el paciente llega así o se complicó esperando la cirugía o que hayan complicaciones, lesiones próximas en las vísceras próximas al apéndice, entonces también puede ser eso, ¿no? Entonces, al paciente le hacemos apendicectomía laparoscópica a la paciente que tiene un dolor en fosa ilíaca derecha, leucocitosis y apéndice macroscópicamente normal. Entonces, yo creo que sí, porque para poder resolver el problema, como dijimos al comienzo, es mejor operarlo que dejarlo y que evolucione hacia la complicación. También puede haber obstrucción intestinal, hemorragia del meso, eso es grave, hemorragia de la pared abdominal, puede haber hernia incisional o que hayan quedado restos del apéndice en la cavidad, ¿no? La morbilidad de la apendicitis aguda no perforada es del 3,1%, de la perforada es del 30% y la mortalidad global es de 1,3%. Hay ventajas en cuanto a las complicaciones en la laparoscopía. Sí, la infección de la herida operatoria en apendicectomía abierta oscila entre el 5 al 30%. Obviamente que siempre es dependiente de la técnica quirúrgica, porque cuanto más cuidado tenga el cirujano y el ayudante en proteger y disminuir la contaminación de la pared abdominal, mucho mejor va a ser la evolución de nuestro paciente. Recuerden que todo sale por la herida. En la cirugía laparoscópica se practica la apendicectomía sin contacto con la pared abdominal, por lo tanto el índice de infección es bajo. En cuanto a las complicaciones, por ejemplo, la frecuencia del absceso pélvico en la apendicectomía tradicional es del 3,5%, en la apendicectomía laparoscópica es de 0 al 0,5%. O sea, es bien reducido el absceso pélvico. Las adherencias por apendicectomía abierta se encuentran por encima del 60%. En cirugía laparoscópica no es muy frecuente encontrar esa patología. Entonces, si comparamos la apendicectomía laparoscópica con la técnica convencional, pues vemos que 332 casos por laparoscopía versus 164 casos por cirugía abierta, en los diferentes estadios de la apendicitis han habido pues complicaciones, ¿no? Y estas han sido más en la, este, en la abierta.
y las ventajas en que la laparoscópica ha sido mucho mejor y más rápida evolución. Puede haber otras complicaciones, atelectasia, fiebre, infección urinaria, infección respiratoria aguda, absceso de pared, eventraciones, sepsis, sangrado, ¿no? El drenaje en la laparoscópica es menor, la permanencia hospitalaria también, y en el costo, pues siempre la laparoscopía va a ser un poco mayor por materiales que se utilizan. Entonces la recomendación es que los pacientes delegados con apendicitis aguda no complicada puede ser igual laparoscópica o abierta. En el obeso con apendicitis mejor es la laparoscópica. Paciente grave con sepsis y shock mejor abierta que laparoscópica. ¿Por qué? Porque si nosotros a un paciente que está en shock o séptico con complicación hemodinámica, no le podemos exponer a la laparoscopía, porque la laparoscopía necesita insuflación del abdomen con gas, lo que va a aumentar la presión intraabdominal. Si ya está venido medio con los problemas que tiene hemodinámicos, le vamos a agravar el problema. Por eso es que tiene que ir a cirugía abierta, sí o sí. Y en otros pacientes tenemos el plastrón apendicular, que son cuadros de apendicitis aguda que no fueron tratados a tiempo y pueden pasar en la evolución a lo que se llama un plastrón apendicular, que es la aglutinación de las asas, el epiplon, para cubrir entre el ciego y el ilion y todo lo que está ahí, es tratar de tapar o de cubrir el proceso inflamatorio que tiene el apéndice. Tratan de, como se diría en el argot, trata el cuerpo de parchar el problema y lo trata de bloquear. Eso se llama un plastrón, se aglutina epiplon, las asas intestinales, el ciego, todo se hace una sola masa, ¿no? Luego, esta masa tiene dos caminos. Si el proceso sigue inflamatorio, con colección purulenta, con el paciente con alza térmica, dolor abdominal, cambios en el hemograma, entonces nosotros lo conocemos como un plastrón caliente. Hay sinología clínica, taquicardia. Entonces, ese paciente necesita ser, ¿qué cosa? Intervenido. ¿Cuál es la intención? Drenar el absceso. No sacar el apéndice porque están las asas pegadas. La idea es tratar de ubicar, si es posible, un espacio para colocar un dren en la zona y drenar ese absceso para que el paciente baje el problema. En el que tiene plastrón, entre comillas, sin clínica, sin leucocitosis, pero sí con dolor, con masa palpable, pero que no hay cambios en el hemograma, y entonces al paciente le damos antibiótico terapia unas 3 semanas para disminuir todo el cuadro infeccioso que pudiera haber ahí y hacer o programarlo para una apendicectomía electiva de repente en más de 3 meses y solucionarle su problema. Muy bien. No se ha visto cuadro de apendicitis crónica, ¿no? Siempre tiene que haber alguna otra patología de fondo y entre ellas pudiera haber, por ejemplo, una enfermedad de Crohn ahí metida, que ameritaría de repente una evaluación y tal vez una cirugía, pero con fines de indagar si hay enfermedad de Crohn. Hacer otros estudios del paciente para luego definir. También los parásitos pueden causar apendicitis, porque se pueden introducir en la luz del apéndice y causarlo, por ejemplo, el Ascaris lumbricoides, Enterobium vehicular, el Strongyloides, el Echinococcus. Entonces estos pueden hacer cuadro obstructivo y desarrollarse la patología como si fuera una apendicitis aguda, ¿no? Inclusive se ha encontrado que la entamoeba histolítica puede meterse también en la luz del y esa causar los trofosfoditos de obstrucción y causar un cuadro apendicular.
Y también hemos visto que en algunas cirugías se realizan lo que es apendicectomía incidental. ¿Por qué? Porque a veces la patología que están resolviendo tiene compromiso del apéndice, entonces para evitar dejar alguna lesión, también extraen el apéndice para solucionar el problema, ¿no? Esto puede ser un problema ginecológico, que las trompas están pegadas al apéndice o el ovario, pero la apendicectomía profiláctica está, pues, esta apendicectomía incidental es controvertida, ¿no? Se puede o no se puede hacer. Situaciones especiales, tenemos pues la apendicectomía en niños y adolescentes, que son difíciles de diagnosticar porque no dan datos, la análisis siempre es indirecta. El anciano no presenta temperatura y hay leucocitosis. En la gestante, en la mujer en edad fértil, ¿no? En la gestante, pues la frecuencia de apendicitis aguda en gestantes es de 1 por cada 2.700 embarazos o 1 por cada 3.300. El predominio de presentación del cuadro apendicular de la apendicitis aguda en la gestante es el segundo trimestre. Y el problema de ese diagnóstico precoz, el tratamiento que se realizará es por vía convencional o se debe realizar la paroscopía si está en los primeros meses de embarazo, más no en el tercer trimestre, que hay que hacerlo convencional de todas maneras. La gestante, por tener un producto valioso, tiene una serie de interrogantes cuando se presenta la urgencia quirúrgica. Y el cuadro es diferente al cuadro clínico convencional, entonces siempre hay duda ahí de si es o no es. En este caso, el diagnóstico temprano es la clave. El diagnóstico diferencial más importante es con la pielonefritis, que es aguda, que es lo que presentan las gestantes en ese momento, y puede ocurrir que haya pérdida del embarazo en un 20% de los casos y está asociado no solamente al grado de apendicitis aguda, sino al estrés quirúrgico, a la anestesia general inhalatoria que sufre la paciente. El dolor abdominal en la gestante no solamente puede ser de causa médica, como la pielonefritis aguda, sino también puede ser pues, por el alargamiento del cordón, la placenta previa, otros problemas en embarazo. El diagnóstico en estos casos es pues, el cuadro clínico, la ayuda diagnóstica de una buena ecografía. No es necesario usar una tomografía y su examen de orina para descartar lo que mencionaba hace un momento. Los efectos beneficiosos pues, de la laparoscopía sí son útiles porque la paciente se recupera rápido, alta precoz, mínima incisión, reintegro temprano a sus actividades y no se notan las incisiones. Y podemos decir pues que en la actualidad la laparoscopía es un método diagnóstico y terapéutico para el caso de apendicitis aguda. La laparoscopía diagnóstica en casos dudosos previene fracasos, previene el parto prematuro y la laparotomía si necesaria, ¿no? ¿Cuándo no realizar la laparoscopía en la gestante? Es una buena pregunta. Si se presentara, por ejemplo, bajo peso fetal, historia de muerte fetal en otro embarazo, si tuvo más de 3 pérdidas, si se encuentra entre las 6 y las 12 semanas, entonces de repente ahí ya tratar de no realizar la paroscopía. Acá vemos, por ejemplo, la ubicación del apéndice durante el embarazo. Entonces, esto es importante porque vemos pues de que cuando la paciente tiene 7 o 8 meses de embarazo, el apéndice ya está arriba, no está abajo en la región, en la posición pelviana o en la fosa ilíaca derecha, sino va ascendiendo porque el útero va empujando todo hacia arriba, ¿no? Y muy bien, muchas gracias.
Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es una peritonitis. La peritonitis es una de las patologías más frecuentes a nivel mundial. Tiene gran repercusión clínica y elevada morbimortalidad. Por eso es que cuando uno habla de apendicitis, insiste, o alguna patología que tenga que ver con el abdomen, insiste en que el problema tiene que ser resuelto lo más pronto posible para evitar la evolución de la enfermedad. A pesar de los avances en lo que es la antibiótico terapia, no se ha logrado erradicar lo que es el problema de la infección abdominal. Entonces, para eso tenemos que tener el conocimiento de la etiopatología y la fisiopatología. La cavidad abdominal es un órgano altamente evolucionado. Tenemos pues de que la superficie del peritoneo tiene más o menos 1.7 metros cuadrados. Es una superficie amplia y tiene una función pues como una membrana dializadora, ¿no? Y hay mecanismos defensivos dentro de la cavidad abdominal como el epílogo mayor, ¿no? Y la exudación de fibrina, los linfáticos diafragmáticos, de destrucción de células por la fagocitosis, etcétera. Hay varios mecanismos de defensa dentro del abdomen. Normalmente el peritoneo tiene más o menos un volumen de 50 ml de líquido estéril de color amarillo claro y que tiene una densidad menor a 10, 16, tiene menos de 3 gramos de proteínas por decilitro, tiene células menores a 3000 células por milímetro cúbico, 50% de macrófagos y 40% de linfocitos, eosinófilos y células mesoteliales. Datos importantes porque nos van a servir inclusive para cuando uno hace un lavado o para hacer algún recuento del contenido del líquido peritoneal. Y la disminución de las partículas de bacterias se realiza a través de pequeños canales entre las células mesoteliales y el peritoneo del diafragma, donde está la mayor superficie de absorción. No, esto se favorece por los movimientos respiratorios. La expiración se produce entrada a los linfáticos. La contracción del diafragma se produce al el ascenso hacia los canales linfáticos más altos, válvulas unidireccionales. Entonces eso sirve como un sistema de movimiento activo para pasar las partículas a otro torrente, al torrente sanguíneo. Entonces, esto es con respecto a las características del peritoneo, para saber más o menos qué cosa es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de peritonitis. Y la peritonitis no es otra cosa que un proceso inflamatorio generalizado o localizado de la membrana peritoneal, y esta es secundaria a una irritación química, invasión bacteriana, necrosis local o de una contusión directa. Cualquiera de ellas va a producir una exudación peritoneal. La peritonitis ocurre ¿por qué? Por la llegada de gérmenes a la cavidad abdominal, por infecciones agudas o perforaciones o traumatismo o estrangulación o infarto intestinal. La presencia de algunas sustancias químicas irritantes como la sangre, por ejemplo, puede, o el tejido o las enzimas pancreáticas va a causar también peritonitis. La presencia de cuerpos extraños, la presencia de sustancias extrañas, ¿no? O que haya una dehiscencia o un sangrado va a originar también un cuadro de peritonitis, una respuesta inflamatoria. Los gérmenes que invaden el peritoneo tienen rutas de acceso. Una de ellas
es la vía directa o local. La otra es la vía sanguínea, la otra la vía linfática. En lo que corresponde a la vía directa, es la directa o local donde puede tener lugar la contaminación. Y esta puede ocurrir, ¿por qué? Porque hubo, por ejemplo, un trauma abdominal con ruptura de víscera hueca y hay escape del contenido de la luz hacia la cavidad. Entonces, puede haber esa sustancia química que se sale de la luz y causa irritación peritoneal. Puede haber ruptura por un proceso séptico cualquiera hacia la cavidad o puede haber invasión de la serosa, ¿no? También. ¿Cómo se clasifican las peritonitis? Se clasifican por la localización, por el agente causal, por el inicio de acción del agente causal o su origen y por la duración. Por su localización tenemos pues la localizada, las focalizadas, las que se propagan y las generales o difusas. Por el agente causal puede ser química, bacteriana o de las dos. Por el inicio de acción del agente causal o su origen puede ser primaria, secundaria o terciaria. Y por su duración puede ser aguda o crónica en algunos casos. La peritonitis química es una fuente que está agrediendo constantemente por el pH del líquido extravasado al peritoneo. La peritonitis bacteriana, que es una presencia de bacterias que superan los mecanismos de defensa del peritoneo, entonces va a haber infección del peritoneo. Y la peritonitis mixta, que es la más común y que puede ser iniciada o adquirida secundariamente, ¿no? Cuando hablamos de la peritonitis primaria, o llamada también peritonitis bacteriana espontánea del adulto, ¿no? Esto es causada por monobacterias en un 1 o 2% de los pacientes. Aquí no se evidencia una lesión que nos indique que ha habido algo dentro de la cavidad abdominal. Hay una infección que va por el tracto, por la sangre, por el tracto genital femenino, o la tuberculosis, o puede ser por una diálisis peritoneal. Está asociada la peritonitis primaria al síndrome nefrótico, asociado a la citis por la cirrosis, en los pacientes inmunosuprimidos, en la perihepatitis gonocócica. Entonces, son entidades que podrían debutar con peritonitis primaria. La peritonitis secundaria, por apertura de la apertura a la cavidad abdominal peritoneal del parte del tubo digestivo o de parte del aparato genitourinario, biliar o pancreático, que caen sus líquidos, sus secreciones hacia la cavidad peritoneal causando la irritación. Por ejemplo, puede ser inflamatorias como la apendicitis o la salpingitis. Mecánicas pueden ser por las hernias internas o externas que se hayan estrangulado. Problemas vasculares como por ejemplo la isquemia mesentérica. Las neoplásicas que tienen que ver con que el tumor obstruye la luz de la víscera hueca y luego como resultado también hay una perforación de la misma en la parte proximal, entonces el contenido va a caer en la cavidad peritoneal, causando peritonitis secundaria. La traumática, que puede ser traumática abierta por arma de fuego, arma blanca, o cerrada, pues traumatismo cerrado del abdomen, una contusión brusca del abdomen que puede ocasionar ruptura de alguna víscera. Y las postquirúrgicas que tienen que ver pues con el tema de referencia a las rafías intestinales o anastomosis intestinales que se hagan en caso de alguna cirugía que se haya hecho resectiva
y que va a originar una dehiscencia o una fístula hacia la cavidad abdominal. Hay otra entidad que se llama la peritonitis terciaria. Esta es persistencia o recurrencia de la infección intraabdominal seguida de una aparente adecuada terapia de una peritonitis primaria o secundaria, ¿no? Entonces puede haber habido una peritonitis primaria o secundaria y luego aparentemente se ha tratado bien y luego termina en una peritonitis terciaria. En esta no hay mucho exudado y no hay abscesos. Y eso puede ocurrir porque hay fallas en la defensa del huésped con que tengan fallas multiorgánicas en pacientes que están metidos generalmente en la UCI. Los gérmenes responsables de este tema son los Enterococcus, la Cándida, el Staphylococcus epidermidis y el Enterobacter. Entonces, esa es la entidad que se llama peritonitis terciaria. La evolución. Las peritonitis agudas son las que se producen en un tiempo corto y de evolución rápida, como la mayoría de los cuadros de peritonitis secundarias. Y las peritonitis crónicas, el cuadro clínico demora en su forma de presentación, por ejemplo, la tuberculosa, la actinomicótica, la granulomatosa, que se van instalando de a pocos. Los mecanismos defensivos tratan de destruir las bacterias. Entonces, estos mecanismos tienen que ver, por ejemplo, con el intento de absorber las bacterias por vía linfática, y con la activación del sistema inmunológico en sus dos componentes, celular, que tiene que ver con el polimorfo nucleares y los macrófagos, y la parte humoral, que tiene que ver con los anticuerpos y el complemento. Se liberan sustancias vasoactivas y tromboplasmina, que transforma el fibrinógeno en fibrina y se inactiva el activador del plasminógeno. Y también hay otro mecanismo que es la limitación y focalización de la infección. Trata de encerrarla en un solo lugar. Por la intensidad y el curso clínico depende después de que la magnitud de la agresión. Y esta va a estar determinada por el tamaño y la localización de la brecha visceral, el tiempo de permanencia abierta y el grado de contaminación de material extravasado. La eficacia de la respuesta agresiva del organismo, presentación de diferentes posibilidades evolutivas, como por ejemplo la que se resuelva, que se focalice el caso de Pneumon o plastrón, o que haya difusión, que se difunda. La diseminación intraperitoneal depende de factores físicos. Por ejemplo, el lugar de origen y velocidad con que ocurre la contaminación, las barreras mesentéticas y recesos peritoneales, de la gravedad, de la presión abdominal y de la posición del cuerpo, ¿no? Eso es lo que se llama la circulación intraperitoneal. Va a haber todo un juego dentro de la cavidad intraperitoneal y va a depender de otros factores físicos que van a ayudar a que el proceso se presente. En la peritonitis primaria, el cuerpo se defiende como hay una inflamación de la membrana. Y esto significa que el peritoneo se torna hiperémico, aumenta la diapedesis, entonces neutrófilos y paso humoral. Hay edema de células mesoteliales por las lisosimas y se produce un exudado, ¿no? Que van a tratar de aislar la lesión, el problema. Va a haber una respuesta intestinal también que va a traducirse como una parálisis del intestino, lo que se conoce con nosotros en cirugía como ilio adinámico, ¿no? Va a estar quieto el intestino. Puede haber también hipovolemia, porque se puede traducir por el trasudado y el secuestro de líquido, como hay un edema hay una inflamación
intraabdominal, entonces eso va a coleccionar un secuestro, va a haber un secuestro de líquido, puede haber 5, 6, 7 litros de líquido secuestrado, y ese secuestro de líquido viene del intravascular, lo que va a significar que va a haber en el paciente disminución del intravascular, por lo tanto la presión arterial va a bajar, va a haber taquicardia, va a haber disminución del flujo urinario, va a haber oliguria, ¿no? Entonces, sí, el paciente clínicamente va a traducir, pues, con ojos hundidos, boca seca, lengua saburral, hasta tal vez signo del pliegue tenga, porque va a estar deshidratado, pero no es porque ha perdido, todo está secuestrado dentro de la luz o dentro de la cavidad en el peritoneo. Entonces acá va a venir, entra en juego la parte hormonal para compensar y tratar de disminuir, por ejemplo, no sé, el cuerpo. Porque hay disminución del flujo urinario, porque si el cuerpo tiene poco volumen, trata de evitar que se pierda por la orina. Entonces entra en juego la hormona antidiurética que van a retener el sodio y eliminar el potasio. Entonces eso va a hacer que hay hipocalemia y el paciente va a lo que se llama la quemadura interna, ¿no? En la peritonitis secundaria, la respuesta inflamatoria sistémica va a estar a cargo de la parte endocrinológica, por ejemplo. El paciente va a estar pálido, sudoroso y taquicárdico. La parte cardíaca va a haber disminución del retorno venoso y disminución de la presión venosa central por el secuestro de líquido, disminución del gasto cardíaco, entonces eso disminuye los nutrientes y oxígeno en el cuerpo, hipoxemia, lo que en el corazón va a ocurrir daño miocardio y alteración de la contracción cardíaca. O sea, todo el esquema fisiológico se va a alterar en el cuerpo a punto de partida de esta peritonitis. Por eso es que uno evita que el paciente llegue a una peritonitis, es lo temible. No porque no podamos lavarlo y se acabó, ¿no? Abrirlo, lavar, no. Es la secuela, las consecuencias del cuadro, lo que estamos viendo ahora. Por eso hay un manejo diferente, y a veces muchas veces el paciente termina en cuidados intensivos por esta falla hemodinámica. También va a haber una respuesta respiratoria. ¿Qué va a ocasionar? Va a haber hiperventilación con disminución de la oxigenación. Entonces, ¿qué va a haber? Hipoxemia, ¿no? Va a barrer el CO2. Si hay hiperventilación, está barriendo el CO2. Si barre el CO2, hay disminución del CO2 en sangre. Por lo tanto, hay una calosis respiratoria, ¿cierto? Y eso va a llevarnos a una hipoxemia de pulmón y va a haber un pulmón de shock con insuficiencia respiratoria aguda. Desde el punto de vista renal, va a haber disminución de la filtración glomerular y se produce la acidosis, ya lo hablamos por qué, ¿no? Y desde el punto de vista metabólico se altera el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas. Desde el punto de vista, va a haber un cambio, el metabolismo va a pasar de aeróbico a anaeróbico. Va a haber aumento de ácido láctico, entonces va a haber shock luego y va a haber sepsis y shock, ¿no? Bueno, va a haber una acidosis tremenda. La bacteriología responsable en estos casos es, pues, por ejemplo, en la peritonitis primaria, eh, generalmente es, como dijimos al inicio, monobacteria, entonces un solo organismo que se cultiva generalmente, ¿no? El 70% de las peritonitis primarias, ¿no? Por ejemplo, en cirróticos son por enterobacterias como la E. coli, la Klebsiella pneumoniae, enterococos, estreptococos, el beta hemolítico grupo A también están inmersos en esta bacteriología. Por la diálisis peritoneal va a haber pues el estafilococo epidermidis, el corynebacterias, estafilococo aureus, pseudomonas aeruginosa u hongos. Algunas zoonocósticas o clamidias o la tuberculosis. Esa es la patología de la primaria. En la secundaria cambia la cosa porque ya depende de la flora que es dentro de la víscera hueca. Primero hay una colonización y luego una localización.
Hay una sinergia de la flora mixta del tracto intestinal o de los anexos. Por ejemplo, puede haber gram negativos aeróbicos como la E. coli, Klebsiella, Proteus, Streptococcus fecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus, Enterococcus, Streptococcus viridans, y gémenes anaerobios, especialmente bacterias frágiles, Clostridium y Streptococcus. Entonces, miren, toda esa cantidad de bacterias que pueden haber y que pueden contaminar y darnos una peritonitis secundaria. En el caso de la peritonitis terciaria, lo más frecuente pues, es que encontremos pues a estafilococo coagulasa negativo, enterococo en la cándida SP, y lo menos frecuente pues la pseudomonas aeruginosa y las enterobacterias, ¿no? Muy bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico debe ser precoz y para ello debe contar con 3 elementos fundamentales que son el dolor abdominal, la contractura muscular y los síntomas y signos de repercusión tóxica infecciosa. La historia clínica debe ser exhaustiva. La exploración clínica debe ser minuciosa y los exámenes complementarios y procedimientos diagnósticos deben ser lo más indicados y necesarios. Estoy terminando mi clase. Sintomatología. Según la etiología, el dolor abdominal puede ser súbito o puede ser gradual. Puede acompañarse de náuseas y vómitos. Puede haber trastornos en la evacuación intestinal. El paciente puede estar anoréxico, como en el caso del apéndice, por ejemplo. No puede haber hipo, hay sed porque hay secuestro de líquido, hay malestar general, decaimiento y alza térmica, ¿no? Alza térmica, 70% en las peritonitis primarias. Al examen físico, minucioso, encontramos pues, hay que hacer el estado general del paciente, las funciones vitales cómo están, ver si hay signo de shock y sepsis, ¿no? El examen del abdomen es lo más importante, como siempre le dice la semiología, inspección, auscultación, palpación y percusión, ¿no? Eh, Ver si hay abdomen rígido o bien en abdomen en tabla, ver si hay signos de Bloomberg o de rebote positivo, ¿no? Y también puede haber un estado de peritonismo o de abdomen vencido, ¿no? Que ya se cansó el dolor del paciente y ya no responde. La intensidad dependerá del tipo de la sustancia que irrita el peritoneo, ¿no? Del cuadro. Si es líquido pancreático, líquido intestinal, si es sangre, si es bilis, si es orina. Dependerá de eso. El manejo de las peritonitis es multidisciplinario, ¿no? Para las peritonitis primarias y terciarias el manejo necesariamente es médico. Para las secundarias hay que ver, por ejemplo, la cirugía de la patología que desencadenó el problema. Lo ideal es hacer, como dice la literatura, una cirugía depurada, una cirugía cuidadosa, con la técnica quirúrgica adecuada para evitar de que hayan fístulas o dehiscencias que originen el cuadro. Recomendable siempre una cirugía temprana. O sea, si uno encuentra el problema, resolverlo inmediatamente para evitar que haya aumento del proceso inflamatorio y los tejidos sean más difíciles de manejar. El tratamiento de soporte, pues consiste en corregir la inestabilidad hemodinámica y los trastornos metabólicos. Y antibiótico terapia según corresponda. Pero lo más importante en estos casos es la prevención. ¿Qué significa buena técnica quirúrgica para evitar de que mi paciente tenga todos estos problemas? Una vez que están instalados, solamente nos queda resolver. Medidas de sostén. Por ejemplo, al paciente tenemos que colocarle sonda nasogástrica, sonda vesical. ¿Por qué? Porque necesito, si está en peritonitis y está en ilio, como hemos mencionado
minutos atrás. Entonces hay hilio, también hay secuestro de líquido en la luz del intestino. ¿Por qué? Porque hay hilio y no se mueven los líquidos, están paralizadas las asas, entonces hay colección. Aparte de haber este, fuga, por un lado, por otro lado hay otra parálisis, la parálisis también se queda ahí retenida. Entonces lo ideal es colocarle una sonda nasogástrica para que el estómago descargue su contenido y no vaya el paciente a vomitar y aspirarse y hacer una neumonía, un síndrome aspirativo, un síndrome de Mendelssohn. Y por otro lado, colocar la sonda Foley para, mediante la sonda Foley, monitorear el flujo urinario, la diuresis del paciente, para poderlo valorar y ver si está en qué necesidad está. Hay que aspirar el contenido abdominal, obviamente eso es una cirugía, hay que restituir los volúmenes del líquido extracelular secuestrado con vía central y la presión venosa central. Corrección de las deficiencias de electrolitos séricos, hay que hacer un buen AGA para ver el manejo del sodio, el potasio, ¿no? El lactato y los gases. Transfusiones, en caso que haya pérdidas, o el paciente esté con hemoglobina baja para compensarlo, y alimentarlo con sustancias asimilables como vitamina C, nutrición parenteral si es posible, y si no es enteral, parenteral, dieta de absorción alta para evitar de que llegue a la parte distal que está lesionada el contenido, ¿no? De preferencia, para la alimentación debe ser precoz, ¿no? Y mantener un adecuado aporte de oxígeno del paciente. Medidas quirúrgicas específicas, por ejemplo, se realizan tanto para vía convencional como laparoscópica. Eliminar el foco séptico por resección, derivación, esterilización o drenaje. Cuando hablo de esterilización significa ostomía, ¿no? Reducción de la contaminación peritoneal, tratamiento de la infección residual y prevención de complicaciones. este, eh, Técnica quirúrgica, incisiones, limpieza mecánica de la cavidad, lavado, debridamiento, drenaje, laparotomías, ¿no? Abdomen abierto, cierre diferido de la herida. Y cuando hablo acá de eliminación de foco séptico por sesión, claro, acá, por ejemplo, si hay una parte en ese está necrosado o algo, hay que resecarlo. Como no podemos hacer anastomosis, tenemos que hacer un ostoma. Y para el resto de la cavidad que está sucia, hay que hacer un buen lavado y luego colocar drenaje para que termine de eliminar los restos que pudieran haber quedado. Los drenes es otro tema controversial ahora en estos tiempos, pero que todavía son necesarios. Cuando hay un absceso localizado, se trata de patología perforada con colección circundante, llámese un absceso pendicular, un absceso hepático, absceso subfrénico, cuando se puede extirpar una víscera necrótica completamente, en sutura y cierre que no parezca ser seguro, en lecho friable o seminecrótico luego de una extirpación de víscera inflamada, y siempre colocarlo en sitio de declive y en fondo del saco. Como le digo, en estos tiempos de globalización, estudios nos van indicando de que el uso de drenajes cada vez está más en desuso, pero sin embargo tiene sus indicaciones precisas. La antibiótico-terapia tiene sus propósitos, que son controlar la bacteriemia y los focos metastásicos de infección, controlar las complicaciones después de la contaminación bacteriana y prevenir diseminación local de la infección. El antibiótico se selecciona y debe indicarse ante la sospecha de alguna infección intraabdominal y uno reconociendo los patógenos que pueden estar involucrados en este tema para cubrir el espectro aeróbico y anaeróbico. Pero la antibiótico terapia no reemplaza a la cirugía adecuada. Una cirugía prolija es mejor.
La antibiótico-terapia en la peritonitis primaria, por ejemplo, en el caso de cirrótico o en la infancia, pueden sugerir cefoxitima, ceftriaxona, ¿no? Para la diálisis peritoneal, vancomicina, etcétera. Los antibióticos recomendados, pues, pueden ser terapias combinadas. Es decir, hay un esquema amplio de antibióticos que se pueden utilizar y que no necesariamente tiene que ser, pues, a rajatabla tal o cual antibiótico, sino tiene que sopesarse los hallazgos de la patología que está inmersa, la flora que puede estar involucrada y darle según eso la antibiótico terapia. Hay terapias que son las monoterapias, que son un solo fármaco, una sola molécula. Esta molécula puede ser por ejemplo, de cefalosporina, de ampicilinas, ¿no? De la familia. O hay otras que son ya poli, poli, este, varias fórmulas, ¿no? Entonces que ya pueden haber combinaciones como estamos viendo acá. Las medidas postquirúrgicas tienen que hacerse, por ejemplo, en el manejo básico, mantener el estado nutricional y el equilibrio hidroelectrolítico, muy importante. El paciente, a todos los pacientitos, sabemos que todos nuestros pacientitos tienen dolor, sin embargo, este dolor no impide que el paciente se pueda sentar. Evitar abscesos subfrénicos, movilización y deambulación temprana, tratamiento híbrido postoperatorio, continuar el tratamiento antibiótico adecuado, el diagnóstico temprano de complicaciones y el manejo multidisciplinario de la enfermedad de shock séptico. El pronóstico. Nosotros vemos que nuestro paciente está agudamente enfermo y pudiera tener varias fallas orgánicas, funcionales, entonces necesitamos parámetros para evaluar su compromiso sistémico. Y para eso nos sirve, por ejemplo, el Apache, ¿no? Y este Apache nos va a dar el pronóstico de cómo va a ir nuestro paciente, por ejemplo. De acuerdo a esto podemos ver pues que valoramos la causa de qué ocasionó la peritonitis, qué edad y condición especial tiene mi paciente, ¿no? Qué microorganismo es el responsable, el estado inmunológico y la resistencia del huésped. Se inició el tratamiento oportuno y si el tratamiento dado fue efectivo o no y hubieron complicaciones y se manejaron las complicaciones. Todo eso para restablecer prontamente a nuestro paciente. Y lo más temible para todos nosotros es pues la mortalidad. Las peritonitis primarias, por ejemplo, los cirróticos tienen menos del 30%, pero con ocurrencia del 70% en el primer año. En las peritonitis secundarias, la mortalidad más alta es la postquirúrgica, en un 50-60%. Las peritonitis colónicas en un 20-35%. La peritonitis por perforación duodenal, el 10%. Y la peritonitis por apendicitis aguda perforada de 1-5%. Las colangitis, por ejemplo, de 30-50%, ¿no? Por eso es que hay colangitis severas que terminan en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Porque están agudamente enfermos. Complicaciones agudas, puede haber pues, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática, ¿no? Shock séptico, falla multiorgánica, infección de herida operatoria, que es la más frecuente, absceso de pared, puede haber fasciitis necrotizante, seromas, hematomas, evisceraciones. Las complicaciones tardías puede haber formación de abscesos intraabdominales, subfrénicos, subhepáticos, rectovesical, pelvianos,
inframesocólicos, parietocólicos y fosas ilíacas. Son los lugares donde, como nosotros decimos en el argot de cirugía, los rincones que tiene la cavidad peritoneal, ahí se mete la secreción, entonces puede hacer más tarde una colección y formarse abscesos intraabdominales. Por otro lado, otra complicación puede ser la obstrucción intestinal mecánica, que es la más frecuente, es tardía que aguda, y eso ocasionado por las bridas, ¿no? Las bridas y las adherencias que son los que van a ocasionar los problemas en el paciente. Eso es la primera causa de obstrucción intestinal, dígase de paso, ¿no? La peritonitis tuberculosa es la forma más frecuente de peritonitis crónica. La fuente es una contaminación, ¿no? Y como origen pudiera estar asociada a un problema pulmonar, y se opera la peritonitis tuberculosa si es que se complica. Y en estos casos puede ser aguda o crónica, y puede haber, pues, en el caso de la cronicidad, puede haber ascitis, puede haber un síndrome adhesivo o fibroadhesivo, puede ser un síndrome gaseoso, como sémola o mijo, y un síndrome ulceroso o fistuloso, ¿no? Por la lesión que va a originar la tuberculosis. Y hemos visto varios casos en que el paciente debuta con una pequeña microperforaciones en el yeyuno, por ejemplo, y que en la laparotomía se encuentran, pues, en la serosa del mesenterio unos gránulos como si fuera el mijo. Entonces ya uno correlaciona el cuadro con la tuberculosis. Muy bien, jóvenes, espero que haya sido de su agrado la clase. Muchas gracias y buenas noches.